Ahora, en etmoides empezamos a ver huesos que tienen una disposición distinta, son pequeños, tienen varias caras, son difíciles de orientar. Es un súper ejercicio, fíjame, estudiar neurocráneo es un súper ejercicio para el razonamiento espacial. Es decir, imaginar un hueso que en realidad nunca lo he visto, no es como un número, que lo puedo palpar fácilmente, nunca lo he visto y cuando lo veo articulado, pero me lo tengo que imaginar desarticulado y dando vueltas en el espacio para ver las caras superior, inferior, etc. Es un buen ejercicio, por eso es tan complejo. Por eso les decía que el neurocráneo es complicado. Sí, lo que pasa es que tiene que ocupar razonamiento espacial que normalmente no está acostumbrado porque no lo entrenaron para eso. Por lo tanto, ahí tómelo de dos formas. Uno, necesito estudiar el neurocráneo porque es importante, porque tiene que ver con una relación con el sistema nervioso central después, porque van a haber nervios, arterias y vasos que van a pasar por ahí, y además me va a servir para poder entender la anatomía, porque voy a empezar a ocupar razonamiento espacial. Este es el primer momento donde se ocupa. Entonces, aquí estamos viendo el etmoides que le habíamos dicho ya sus porciones y algunas características, pero el etmoide además lo vamos a analizar por sus caras. En este caso estamos viendo la cara superior. Y la cara superior del etmoides mantiene un proceso que nosotros habíamos dicho que se denominaba proceso Cristagalli y que además se somete dentro del cráneo, por lo tanto participa dentro del endocráneo. Además, se puede ver que por las regiones laterales se observan las masas laterales en las cuales podemos ver de nuevo hemicendillas o hemicavidades que son análogas a las que nosotros analizamos a nivel de la región etmoido-nasal del frontal. Y por lo tanto, estas complementan las hemiceldillas del frontal y terminan formando celdillas etmoidales. Las celdillas etmoidales, que en realidad debieran llamarse celdillas etmoidofrontales, ¿cierto? Porque se comparten, pero se llaman celdillas etmoidales, ¿ya? Y las celdillas etmoidales entonces están cuando se forman articuladas. Fíjese que esas flechas corresponden a los mismos surcos que antes veíamos que correspondían con el surco etmoidal anterior, ahí, surco etmoidal anterior y surco etmoidal posterior. Y habíamos dicho, al igual que en el frontal, que las celdillas o hemiceldillas que se forman por anterior al surco etmoidal anterior, entonces son celdillas que van a ir a drenar su contenido al meato medio. Y las que están por posterior van a ir a drenar al meato superior, ¿ya? Meato es una estructura, una abertura de la cavidad nasal que se forma por los huesos propios como el etmoides, o sea, un hueso neurocráneo y otros huesos que van a conformar parte de la cavidad nasal, como por ejemplo la concha inferior. Pero son espacios, los meatos son espacios, ¿ya? Y ahí drenan los senos paranasales. También vemos que en la región más medial de la masa lateral estamos observando ahí una área que está acribillada y esa es la lámina cribosa del etmoides, que nosotros la veíamos ayer y que la organizábamos por distintas forámenes y foraminas que van a estar interactuando en pequeños canalículos y canales que van a orientarse hacia la fosa nasal. Es decir, que esta cara está articulada con el frontal, pero en su tercio más medial, además, se puede observar dentro del endocráneo. De tal forma de que todas estas cavidades están bajo el frontal y esta estructura forma parte del endocráneo. El hueso visto por la otra cara, que es la cara inferior, nosotros observaríamos esto por lo más superior de la cavidad nasal. O sea, tendríamos que meternos a nivel del foramen piriforme para poder ir a ver el hueso etmoide pista inferior. Entonces, superior. ¿Ya? Entonces, ¿qué estamos viendo acá? En la misma vista, pero por endocráneo articulado. De tal forma que ahí está el proceso Cristagalli, ahí está el foramen ciego, secum, ahí. Por lo tanto, esto es anterior y esto es posterior. Y aquí se puede ver esta estructura que corresponde con la lámina cribosa del etmoides. Entonces, hasta aquí se puede ver el etmoides. Y de aquí en adelante es frontal, articulado. Pero si lo desarticulamos, se vería así. Entonces, la pregunta es, profe, ¿y se puede desarticular un etmoides? ¿Uno puede tener un cráneo articulado y desarticularlo? Depende. Depende de qué tan joven puede ser el cadáver. Porque puede pasar que una persona joven, menor a 30 años, cuando tengamos el cráneo, por ejemplo, en la mano, se puede preparar de tal forma de
colocarle, por ejemplo, alguna semilla como arroz o algo por el estilo, o lenteja, y después lo deja en agua. Y eso empieza a inflarse en el transcurso de los días y finalmente la presión ya no aguanta y desarticula los huesos del cráneo. ¿Ya? Es una buena técnica para poder obtener pequeñas muestras como huesos del cráneo. ¿Ya? ¿Por qué les digo eso? Porque también ustedes en algún momento podrían ser parte de los ayudantes y irse hacia el área de técnica anatómica. A mí no me gusta el tema de investigación, a mí me gusta técnica anatómica. Ah, vale, vamos a disecar, vamos a preparar, vamos a hacer una corrosión, vamos a hacer una represión. También se puede. Hay insumos como para eso. Y miren cómo acá se puede observar un esquema del etmoides donde está visto más bien por anterior, de tal forma que se puede ver la lámina perpendicular del etmoides, la lámina horizontal del etmoides y las masas laterales, para nunca perder la relación espacial del hueso. Aquí entonces estamos viendo al etmoides, pero desde posterior, porque allá estamos viendo el foramen ciego, foramen compuesto, y acá estamos viendo una espícula ósea que le proporciona el hueso esfenoides a la vertiente posterior de la crista galli, que era oblicua y descendiente hacia posterior. En cambio, la vertiente anterior era vertical, ¿cierto? El proceso crista galli, el foramen ciego, que además tiene fondo, es como una fosa, no es un canal. El foramen ciego, digo, el proceso crista galli y la hendidura esfenoidal, perdón, la hendidura etmoidal son áreas de fijación meningia. Lo habíamos dicho ayer, ¿cierto? Lo habíamos dicho por separado. Pero las tres son áreas de fijación meningia. Y también se observa la lámina cridosa, cómo se disponen en forámenes que son más amplios por medial y más amplios por lateral. Y los forámenes que van interpuestos a nivel intermedio son más pequeños. Aquí estamos viendo entonces el esquema del hueso etmoides. Ese es el esquema básico que nunca debe perder. De tal forma que en este etmoides ahora estamos viéndolo por inferior. En su vista inferior, o sea, estamos viendo así. En la imagen anterior lo estábamos viendo desde arriba. Entonces ahora lo vemos así. Por eso vemos tantas láminas. Porque estamos viendo esto. De tal forma que en la región mediana se puede ver la lámina perpendicular del etmoides, que sería esta. La lámina perpendicular del etmoides. Lateral a eso podemos ver esta estructura. Y esta estructura corresponde a la concha nasal media. Concha nasal media, que es la principal estructura o que va a formar parte de la cavidad nasal y que le va a proponer el hueso etmoides a la cavidad nasal, la concha nasal media. Y lateral a la concha nasal media se puede ver ese proceso que se denomina proceso unciforme del etmoides, proceso unciforme del etmoides, y lateral al proceso unciforme del etmoides se puede ver esta lámina, que es esa carita, que se denomina la lámina orbitaria del etmoides, porque va a formar parte de la órbita, la cara medial de la órbita. Por lo tanto, la lámina orbitaria del etmoides se ve ahí. Finalmente se puede ver la concha medial, ahí se puede ver el proceso unciforme, y la lámina orbitaria siempre por la vista inferior. Ahora, a este nivel también existe otra concha, que es la concha superior, pero que no se puede ver por la cara inferior. Solamente se puede ver en una vista desde posterior, porque la concha superior está por dentro y por debajo de la concha media. Nacen similar, pero no se proyecta tanto hacia inferior, por lo tanto queda incluida en una vista inferior. Pero es una estructura que la puede encontrar, ¿ya? Que sería esa misma. ¿Ya? Entonces la concha superior también es parte del etmoides, solamente que se puede observar en una vista desde posterior. Desde anterior tampoco se puede, porque desde anterior la concha media se expande y entonces tapa el origen de la concha superior. Entonces esta vista que está representada es una vista posterior, ¿ya? La representación del etmoides. ¿Y por qué es así? Porque ahí se ve más estructura. Entonces, esa es la representación. Bien, el proceso unciforme, ese proceso unciforme se va a ir a unir con la concha media, con esa, en lo profundo, a través de un proceso que se denomina uncinobular, proceso uncinobular, y un hiato unciforme, o sea, un espacio que se forma entre ambas estructuras. Y cuando desciende el proceso unciforme, como se ve aquí, emite dos aristas. Aquí se ve
un proceso representado, proceso unciforme, para que el estudiante diga, bueno, ese proceso unciforme. Lo que no le cuenta esto es que ese proceso unciforme tiene una arista hacia anterior y una más posterior, y la anterior sirve para poder articular la concha inferior. O sea que había una concha superior, una concha media y una concha inferior. La concha superior y la concha media son del etmoides, pero la concha inferior, que antiguamente se denominaba cornete inferior, el cornete inferior o concha inferior es un hueso propio del esplagmocráneo, un hueso de la cara, ¿ya? Y se va a articular entonces con estas paredes óseas, y en su articulación con el etmoides se va a formar a través del proceso unciforme. Ahí estamos viendo lo que nosotros denotábamos en relación a una vista inferior, perdón, una vista posterior. Porque en la vista posterior se ven las siguientes estructuras. Naciendo por posterior un proceso óseo que nosotros denominamos la concha superior, y un proceso más amplio hacia abajo que se denomina la concha media, de tal forma que si lo miramos por debajo veríamos eso nomás, no podríamos ver eso. Entonces, bajo la concha superior, aquí hay un espacio que se denomina meato. Ahora sí, meato superior, donde se abrían el infundíbulo, por ejemplo, a pesar de que los infundíbulos del frontal, del seno frontal, se abre aquí, al meato medio. O sea, entre las conchas van a haber espacios que se denominan meatos. Y vamos a hablar del meato superior en relación a la concha superior, y el meato medio en relación a la concha media. Y el meato inferior va a estar en relación a la concha inferior, que era un hueso del esplagmocráneo. Y bajo ese vamos a tener otro espacio que vamos a hablar de los meatos inferiores. Además de esos espacios y además de esa estructura, vemos estas, que son también una hemiceldilla, hemiceldillas etmoidales posteriores, que se van a articular hacia posterior, y nosotros lo dijimos, contra el esfenoides. Y cuando toman articulación con el esfenoides les propone otra hemiceldilla, y entonces forman celdillas esfenoetmoidales. Las celdillas esfenoetmoidales no son senos. Eso quiere decir que los senos óseos son espacios neumáticos dentro de una pieza ósea que no se conforman por dos piezas óseas. Están dentro. Por ejemplo, el hueso maxilar tiene su propio espacio, el seno maxilar. El hueso esfenoides tiene su propio seno esfenoidal. El hueso etmoides está perforado por dentro y tiene sus propios senos etmoidales. Y el frontal tiene su seno frontal. Lo que nosotros estamos proponiendo aquí es que cuando se articulan hemiceldillas, hacen entonces, o hemicavidades, hacen celdillas esfenoetmoidales, las posteriores, o etmoidomaxilares, las anteriores, porque dijimos que por anterior se articulaba con el hueso maxilar. Además entonces de los senos paranasales que se conforman estos huesos del neurocráneo, además tenemos que existen pequeñas celdillas que se van a formar por la articulación con otros huesos. Pequeñas celdillas. Entonces, celdillas esfenoetmoidales se pueden ver por posterior. Y aquí mire cómo se ve ese proceso, ahí está, el proceso unciforme, y aquí estamos viendo la lámina orbitaria del hueso etmoides. Aquí estamos viendo el hueso etmoides vista anterior, ¿cierto? Vista anterior, ¿por qué? Porque no se puede ver la concha superior. De tal forma que lo que nosotros vemos aquí es la concha media, mire, concha media, y aquí estamos viendo la lámina perpendicular del etmoides, y aquí estamos viendo concha media de nuevo, y eso es proceso unciforme, masa lateral, eso es la lámina orbitaria del etmoides, y ahora de nuevo hemiceldillas etmoidales anteriores. Pero cuando se articulen contra el hueso maxilar, van a formar las celdillas etmoido-maxilares. Pero además se van a articular también con parte de los huesos lagrimales. Y van a formar parte también de pequeñas celdillas etmoido-lagrimales. Entonces, las celdillas anteriores van a ser etmoido-maxilares y etmoido-lagrimales. Pero son celdillas pequeñas, porque estamos viendo de que este hueso etmoide está representado de manera gigante. Pero es un hueso que medía aproximadamente 2 centímetros, ¿cierto? Es eso. Imagínense cómo serían las hemiceldillas. Es pequeño, esto es pequeño. Pero todas esas hemiceldillas se pueden estudiar en imagenología, se pueden ir a buscar.
y dan clínica. Por lo tanto, es importante que usted sepa que además de los senos paranasales, que después los va a manejar bien, existen celdillas por todos lados. Celdillas etmoidales, etmoides maxilares, etmoides lagrimales, esfenoetmoidales, etc. Mire, aquí estamos viendo parte de la fosa nasal, pero adicional a eso, la séptima cara del etmoides. Porque dijimos que el etmoides era un hueso que tenía forma de un cubo, y un cubo tiene 6 lados, ¿cierto? O 6 caras. Pero este tiene una séptima, la que está escondida, ¿cierto? Que es como un laberinto. Y que para eso tenemos que cortar el hueso de tal forma de eliminar la lámina perpendicular del etmoides. O sea, tampoco ni siquiera podemos hacer un corte mediano, porque ahí nos quedaría la mitad de la lámina. Entonces tiene que estar desplazada para poder ver cómo se comporta esta área que corresponde a la cara medial del etmoides. Y esta cara medial mantiene por anterior, fíjense cómo es, por anterior y posterior. Esto es etmoides. Esto es etmoides. Mire, por anterior mantenemos esta área que es la lámina perpendicular del etmoides. Que todo este espacio, todo eso. Pero además, mantenemos estas dos conchas. La concha superior y la concha media. Mire, la concha media y la concha superior están al mismo nivel. Nacen en la misma área, solo que la concha superior se proyecta hacia posterior. Se puede ver desde posterior, no se ve desde anterior. La concha media se proyecta de manera enorme a nivel de la fosa nasal. Aquí estamos viendo el infundibulum del meato superior. Y por allá estaría el infundibulum del meato medio, o sea, donde se abren las cavidades nasales o las celdillas etmoidales para poder drenar el contenido, por ejemplo, el mucus que se esté produciendo en una sinusitis. Se abren a los meatos, meato superior, meato medio, meato inferior. Entonces esto es la concha inferior, y esta concha inferior está articulada ahí con un proceso unciforme entonces del etmoides. Pero mire, hacia posterior, además de conformar parte de las celdillas etmoidales que aquí no se ven, que tendrían que estar un poquitito más, hacer un corte un poquitito más lateral, pero además se ve eso, mire. Además el hueso etmoides, cuando se articula con el hueso esfenoides, se puede crear un foramen. De hecho se crea un foramen que se denomina esfenoetmoidal, pero es un foramen compuesto. Para el nervio esfenoetmoidal. Ahora sí, tiene sentido que el nervio que se denomine esfenoetmoidal, que iba a correr por el canal etmoidal posterior, ¿se acuerdan que se lo dije? Pero ¿por qué no se llama etmoidal posterior? No, porque es que este pasa por un área bien precisa, pasa por la articulación entre el etmoides y el esfenoides, entonces mejor coloquémosle esfenoetmoidal, porque es el único que pasa por ese foramen. Y de esa manera da la inervación sensitiva a la región de la cavidad nasal y la mucosa nasal. Entonces esta es la cara medial del etmoides. Ahí estamos viendo los huesos nasales, ¿ya? Huesos nasales. Y aquí estamos viendo el hueso frontal. Y esto es parte más bien de lo que nosotros llamamos los cartílagos nasales. Y se puede clasificar en todo caso. Pero esta es la verdadera cara mediana del etmoides. En un corte mediano, nosotros veríamos eso, la lámina perpendicular del etmoides por completo, articulándose con esta región que se denomina vomer, este es el hueso vomer, que se articula por inferior, y el resto se rellena con cartílago, lo que veíamos acá. Y ahí están los huesos, de nuevo, nasales, y ahí están los senos, que son frontales, porque ese es el hueso frontal. Entonces este es el proceso Cristagalli, vertiente anterior, vertiente posterior. Y ahí estaría el foramen seco, y la vertiente posterior se articula con el hueso esfenoides. Ahí está el esfenoides, ahí está el vomer, ahí está el hueso maxilar, ahí da la vuelta el hueso maxilar, y ahí están los huesos nasales. Y esa porción es parte del hueso palatino. De esa manera se articulan para conformar parte de la que es la cavidad nasal. ¿Qué es lo que finalmente importa de todo esto para que usted saque como conclusión?
El hueso etmoides es un hueso importante y estratégico para conformar parte de cavidades comunes de la cara y el cráneo. Cavidades comunes. ¿Cuáles son una cavidad común de cara y cráneo? La fosa nasal o la órbita. También conforma parte de la órbita. Y también la órbita conforma conexiones con endocráneo. Entonces son cavidades comunes. Ahí estamos viendo el seno maxilar. Pero nosotros no estamos aquí, nosotros estamos aquí. Mire lo que estamos analizando. Esto es órbita. Esta es la cara medial de la órbita. En la cara medial de la órbita ahí vamos a encontrar la lámina orbitaria del etmoides. O lámina papirácea, que es eso mismo. Lámina orbitaria del etmoides. Se imagina ahora el etmoides, lo que estamos viendo es la cara lateral del etmoides. De tal forma que hacia superior y articulado con el hueso frontal, como este le proponía los surcos a nivel de las hemiceldillas, entonces ahora forman los canales etmoidal anterior y el canal etmoidal posterior. Canal etmoidal anterior y canal etmoidal posterior. Pero en un corte que donde muestre la lámina perpendicular del etmoides, podemos ver cómo se comportarían los canales etmoidales anteriores y posteriores hacia superior y quedarían interactuando en relación a las celdillas etmoidales. Entonces, este es el conjunto del laberinto de las celdillas etmoidales que se van a proporcionar en las masas laterales del etmoides. En la articulación hacia anterior vamos a tener las celdillas etmoidomaxilares y etmoidolagrimales, estas. Hacia posterior, están en rojo, las celdillas esfenoetmoidales. Y en el centro, las celdillas etmoidales. Celdillas etmoidales. Ahí está el hueso etmoides, pero articulado con todo. ¿No le parece que es una hermosura verlo, cómo se comporta un hueso que parece tan insignificante, que forma parte de un trocito de la base del cráneo y que se articula con todo y estratégicamente, que además no tiene casi hueso esponjoso y que es solo cortical, que incluso los anatomistas más antiguos, anatomistas que tenían que ver con momificación, se dieron cuenta de que este hueso era importante, por ejemplo, para poder acceder al endocráneo, porque era fácil de fracturar. Entonces extraían todos los órganos que son del neurocráneo, en este caso el céfalo, a través de la nariz. ¿Por qué? Porque metían instrumentos, fracturaban el etmoides y sacaban todo esto para poder hacer después las momias. Mire, articulado con el hueso pómer. Ahí está articulado con el hueso maxilar. Esto es hueso malar o cigomático. Ahí está el hueso frontal. Maravilloso. Y ahí estamos viendo parte del hueso esfenoides que no hemos analizado todavía. Y formando parte de la cavidad nasal. Y formando parte de la órbita. Y formando parte de la cavidad endocraniana. Y ahí estamos viendo el etmoides formando parte de la fosa craneal anterior y dejando su pequeña porción visible de la lámina pilosa del etmoides y del proceso cristagal. Efenoides. El etmoides tiene su gracia, ¿cierto? Yo le decía a la profesora Paola, el etmoides es como que uno lo quiere porque es tan complejo. Y me dice siempre ella, es que ese es tu hueso favorito. Yo digo, no, eso es como que es como la amante, como que la quiero, también la quiero. Esta es mi esposa, el efenoide. Porque el efenoides es un hueso muy complejo, que este sí va a servir mucho para poder hacer este análisis que yo le decía de razonamiento espacial. Porque el efenoides, primero, es un hueso central de la base del cráneo que conforma la gran parte del territorio de lo que se denomina la fosa craneal media. Se articula de manera sinostósica con el hueso occipital. ¿Se acuerdan que dijimos que el hueso occipital tenía que cortarlo con una sierra en un punto clave para decir este es el límite del hueso occipital?
pero en realidad están totalmente unidos y forman la gran base del cráneo. Esta es una vista endocraniana del hueso, una vista endocraniana. Es tan complejo en su forma que yo en algún momento le dije de que anatomistas antiguos decían que se parece a un hueso con forma de murciélago. También les dije que había que tener estupefaciente en el cuerpo para poder considerarlo como tal, porque depende cómo uno lo mire. Es mejor que usted no diga que se parece a un murciélago, porque lo que yo le voy a decir es que tiene porciones que podría decir que tienen forma de algo. Pero por porción. El hueso sepárelo para que después en la mente lo vuelva a armar. Porque si no, es tan complejo de describir que se va a complicar. El hueso está conformado por una región que se denomina cuerpo del efenoides y que no tiene que ver con esas alas. El cuerpo del efenoide es como un cubo. Es eso. Cuerpo del efenoide. Tiene una estructura lateral al cuerpo que se va a denominar la región ala menor. El ala menor del efenoides. Una región lateral y descendida con respecto al ala menor, que es esta, que se denomina el ala mayor del efenoides. Un ala mayor del efenoide. Y una cara oculta, que porque es del exocráneo, del otro lado, que se denominan procesos pterigoides. Procesos pterigoides. O sea, tenemos un ala menor, un ala mayor, los procesos pterigoides y un cuerpo del efenoides. Y cada una de estas tendremos que rotarla espacialmente para poder saber cómo se comporta este hueso. Fíjense que su cara endocranial forma la fosa craneal media. Pero por el otro lado, por la región exocraniana, por la cara exocraniana, va a formar parte de la órbita, va a formar parte de la cavidad nasal, va a formar un hueso donde se va a insertar la faringe, o sea, es un hueso clave para designar desde dónde comienza la faringe. Es un hueso que además tiene forámenes para nervios craneales, por lo tanto su importancia se aumenta, dado que por él pasan los nervios craneales como los que corresponden al quinto par craneal. Varios centros de osificación, se habla de por lo menos 8 a 10 centros de osificación para constituir el efenoides. Como forma parte de la base del cráneo, su osificación en un 90% es cartilaginosa. Solo un extremo del ala mayor es de osificación membranosa y deja labrado, por lo tanto, el paso de una arteria, que es la arteria meningia media, a este nivel. ¿Ya? Algunas veces se queda labrado. ¿En qué semana ocurre? No, es que uno no dice semana aquí, no es como en escápula, porque esto es un proceso larguísimo que va a ir a terminar hacia los 25 años y que comienza a más o menos entre octava o 10ª semana los centros de osificación. Entonces, centros de osificaciones de base de cráneo, uno habla más bien de cuándo se sinostosa. Eso es lo más correcto en hablar de clínica, porque dan clínica. Sobre todo, por ejemplo, los huesos como si tienen osificación membranosa, se deforman en un comienzo o se podrían deformar en un comienzo cuando el niño nace. Por ejemplo, se habla ahora, antes parecía como una situación casi normal. Yo le había dicho de que los huesos neurales se traslapaban y se deformaban, ¿cierto? Sí, pero eso ocurre en el nacimiento. Pero un niño de 4, de 5 meses de vida, hay algunos que se le empieza a deformar la cabeza, ¿cierto? Como que se comienza a aplanar o empieza a englobarse una región de la cabeza, se empieza a aumentar de tamaño de manera no simétrica. Y eso pasa porque como tiene esta osificación membranosa y el niño, por ejemplo, está sometido a dormir por el mismo lado todos los días, por 4 o 5 meses, entonces la cabeza empieza a crecer por un puro lado. Y la mamá está atacada. ¿Y qué es lo que tiene que hacer? Darle vuelta. Típica pregunta para un pediatra. ¿Sabe que mi hijo tiene 4 meses? Mira la cabeza de aquí, la tiene totalmente plana. Y por acá tiene un globo. ¿Qué le está pasando? ¿Cómo está durmiendo? No, es que yo lo hago dormir así para que no vomite, ¿no? sobre su lado izquierdo. ¿Todos los días? Todos los días. Ahí está. Eso. Entonces, algunas veces esos casos se denominan
De hecho, esos casos se denominan plagiocefalia. Puede ser patológico y puede ser severo, porque los centros de osificación en algún momento se empiezan a colapsar antes de tiempo y empiezan a suturarse antes. Y entonces se comienzan a producir suturas a los 5 meses, no es normal. Suturas a los 5 meses, por un lado, de la cabeza. Y entonces empieza a aumentar el volumen del otro lado. Y eso se llama craneosinostosis. Esa es la importancia de saber cuándo se hace una osificación de una parte o de otra. Pero no tiene mucha importancia clínica para el curso cada uno de los centros de osificación de cada hueso. ¿Ya? Esto es un hueso efenoides vista endocraneal, visto desde posterior. Desde posterior. De tal forma de que por acá es anterior, por acá es posterior. Esto forma gran parte de la región endocraneal de la fosa craneal media. Y nos encontramos entonces con esta región que es el cuerpo del efenoides, pero vista endocraneal, y en el extremo vemos un tubérculo que se denomina un tubérculo esfenoidal, el tubérculo esfenoidal, que por la cara anterior va a cambiar de nombre y se va a denominar rostrum del efenoide. Pero por aquí vemos solamente un tubérculo esfenoidal que va a articular con el etmoides, con la vertiente posterior de la lámina crista galli. Hacia posterior nos encontramos con un área lisa que se va a denominar el yugo esfenoidal. Yugo esfenoidal. Detrás del yugo esfenoidal vamos a tener un pequeño tubérculo ahí que se denomina el tubérculo prequiasmático, donde pasa a ese nivel el quiasma óptico, prequiasmático. Y a ese nivel vamos a tener un surco que se va a denominar surco quiasmático. Surco quiasmático, tubérculo prequiasmático, y un foramen que se denominan forámenes ópticos para el paso del nervio óptico. Por lo tanto, tenemos un tubérculo prequiasmático, un surco quiasmático y los forámenes ópticos. Los forámenes ópticos no forman parte del cuerpo del efenoide, sino forman parte del ala menor. Hacia el lateral, entonces, decimos que está el ala menor del efenoide y que además en el margen anterior mantienen un margen dentado, porque se va a articular una sutura dentada hacia anterior con el etmoides y con el frontal. Hacia más posterior nos encontramos desde el surco quiasmático, nos encontramos con un tubérculo también, ahí no se nota, y de hecho ni siquiera está puesto, pero un pequeño tubérculo que se puede sentir solamente con una palpación, que es el tubérculo prehipoficiario. Y después tenemos la gran fosa hipoficiaria, que antes se denominaba la silla turca. Ahora fosa hipoficiaria donde se aloja la hipófisis. Detrás del tubérculo prehipoficiario existe una cresta, una pequeña línea, pero se le llama cresta, una pequeña línea, pero es irregular. Yo creo que por eso le pusieron cresta. Se llama cresta sinostósica. La cresta sinostósica, que demarca la sinostosis del propio hueso esfenoides, de sus centros de osificación. Cresta sinostósica. Y además mantenemos un surco en relación a la cresta sinostósica, un pequeño surco que se denomina surco del seno intercavernoso. Surco del seno intercavernoso. Aquí no se ve la diferencia, pero si usted viera uno de estos huesos, vería que tiene una cresta y un surquito al lado. Y el surco es para el seno intercavernoso. Ya definimos lo que era un seno, ¿cierto? Y por lo tanto, lateral a esa región existen unos surcos que se denominan surcos carotídeos. Surcos carotídeos. Pero en realidad lo que ahí se encuentra es el seno cavernoso. Y dentro del seno cavernoso, la carótida interna. Por lo tanto, se toma el nombre de carotídeo por la carótida interna, pero lo que va ahí es los senos cavernosos. Por lo tanto, como aquí están los senos cavernosos, el surquito que va ahí se llama intercavernoso, porque también es un seno que conecta ambos y que pasa por debajo de la hipófisis. Entonces, el surco intercavernoso que conecta los senos cavernosos de ambos lados, pero a nivel de un hueso seco se llama surco carotídeo. Lateral al surco carotídeo, pero en el ala menor, se pueden ver estos procesos que son como una espinita, que se denominan procesos clinoídeos anteriores. Procesos clinoídeos anteriores. En relación a esta área, mira, ahí se ve una pequeña espícula ósea, o sea, en el margen lateral de la fosa hipoficiaria, los procesos clinoídeos medios. Y detrás de eso, a nivel del corte de sierra, ese extremo se denominan los procesos clinoídeos posteriores.
descendiendo por el margen de sierra, se pueden ver un pequeño surco ahí y un pequeño surco aquí abajo, que aquí no están marcados, pero es para el nervio oculomotor, y ese pequeño otro surco es para el nervio abducens. Es decir, para el nervio troclear. Nervio oculomotor y nervio troclear, tercer y cuarto par craneal, ambos dejan labrado un pequeño surquito en su paso hacia la región del seno cavernoso, pero también pasan hacia el seno cavernoso. Tercer y cuarto par, entonces, craneales también dejan un pequeño registro a nivel de el esfenoides, a nivel del cuerpo del esfenoide. Lateral a lo que corresponde al surco carotídeo, podemos observar el gran ala mayor. Y el ala mayor, en su vista endocraneal, podemos observar que mantiene unos forámenes que se denomina foramen redondo, que mide 3 o 4 milímetros de diámetro, para el paso de la segunda división del nervio trigémino, para el nervio maxilar. Detrás de él, un gran foramen que se denomina el foramen oval, porque tiene forma de óvalo, foramen oval. El foramen oval es para el paso de la tercera división del trigémino, que es el nervio mandibular. Y una pequeña arteria que se denomina arteria meningia accesoria. Arteria meningia accesoria y el nervio mandibular pasan por ahí. Y detrás de eso, que aquí se ve apenas, un pequeño foramen, pero por lo menos marca una flecha, que se denomina el foramen espinoso. Y el foramen espinoso es para el paso de la arteria meningia media, una arteria muy importante en neuroanatomía, porque esa arteria le da irrigación a las meninges que van por la cara lateral del cráneo, donde están las áreas que más se fracturan porque no están muy bien corticalizadas, y por lo tanto las fracturas, por ejemplo, a nivel de la sien son muy peligrosas, porque en esa área pasa la arteria meningia media por dentro y se lesiona o se desgarra, comenzará un hematoma por dentro del cráneo que se denomina hematoma extradural, y la persona comienza a perder el conocimiento y usted no sabe qué le pasó, se pegó, parece, perdió el conocimiento, cayó en coma, y se le denomina un TEC cerrado. Entonces, la arteria meningia media pasa entre las meninges y el hueso. Esa es la arteria que labra la hoja de higuera del parietal, que habíamos visto anteriormente. Perfecto. Ahora, existen también dos forámenes inconstantes, pero ahí se ven, mire, ese y ese, que podrían estar en este hueso, que se denomina foramen venoso y un foramen petroso. El foramen venoso es para el paso de una vena emisaria, una vena muy importante que conecta el seno cavernoso con el plexo pterigoalveolar, otra región venosa importante. Ese foramen es el que fue una de las discusiones más grandes en la terminología anatómica, porque ¿saben cómo se llamaba? Se llamaba foramen de Vesalius. Él lo descubrió. Entonces, cuando le colocaron, ese es el foramen venoso, porque va a ser una vena emisaria, los franceses dijeron, no, hasta aquí llegamos nosotros nuestro nivel de terminología, ustedes vayan con su terminología por otro. Pero nosotros no le vamos a dejar de poner el nombre del padre de todo, el que inventó todo, que es Andrea Vesalius. Entonces, ese foramen es importante. Y el pequeño foramen ahí al lado, que se denomina foramen petroso, el foramen petroso es para el paso también de alguna vena, pero más bien para el paso de nervios petrosos que se podrían conformar a ese nivel. Pequeños nervios petrosos. Que en realidad el nervio petroso viene por la porción petrosa del hueso temporal y se forman allá, pero toman el nombre en el hueso temporal y después se proyectan hacia acá. Y serían pequeños nervios de plexo carotídeo. No se aprenda eso, después lo vamos a ver. Esta es la cara anterior de la esfenoide. Y aquí podemos ver de nuevo, para que volvamos a tener contexto, el cuerpo, el ala menor, el ala mayor, el proceso pterigoides. Ahora sí lo vemos, proceso pterigoides. Porque esta cara anterior es más bien parte del exocráneo, de tal forma de que se ve una cara que aquí ahora sí se denomina el rostrum del esfenoide, que es esa espícula,
y esto parecieran dos ojos grandes, ¿cierto? Que en realidad son los senos esfenoidales. Los senos esfenoidales. Que no es lo mismo que los senos esfenoidales que habíamos visto anteriormente, o cendillas esfenoidales. Estos son senos esfenoidales, que es la región que queda excavada en el hueso, bajo la silla turca o bajo la fosa hipofisiaria, y por la que se puede acceder, hace muy poco, se puede acceder a tumores hipofisiarios a través de los senos esfenoidales, porque antes no se podía. Un tumor que se producía en la base del cráneo, a nivel, por ejemplo, de la fosa hipofisiaria, había que esperar, lo único que le decía, mire, venga a control cada año, cada 2 años, cada 5 años, casi para verle morir. Ahí vemos si avanza o no avanza. No podemos hacer nada con usted. Nosotros no podemos operarlo porque no es operable la base del cráneo. Pero hace poco tiempo, 20 años, 30 años, poco tiempo, se puede hay técnicas que son a nivel de la cavidad nasal y que acceden hacia los senos y finalmente podrían acceder a la base del cráneo, pero no lo hace un neurólogo. Eso lo hace finalmente un otorrino, experto en cirugía, le da el acceso al neurólogo, al neurocirujano, y el neurocirujano, después de que está hecho el acceso, él ingresa hacia la región. No es algo que pueda hacer, es muy complejo, necesita un equipo multidisciplinario de cirujanos para poder hacer algo como eso. Bueno, aquí vemos entonces el ala menor, y mire cómo se está proyectando entre el ala menor y el ala mayor un espacio que se denomina la fisura orbitaria superior. Fisura orbitaria superior. La fisura orbitaria superior se conforma, como digo, entre el ala menor y el ala mayor. El ala mayor le propone una espícula ósea, y el ala menor también le propone una pequeña espícula, dando un istmo, o sea, un área muy delgada, dejando como un gran foramen, así como una gota de agua, y una estructura más delgada hacia el lateral. En ese espacio, que no tiene nombre, no es que se denomine espina de no sé qué, no. En ese espacio es para la inserción de un cartílago para los músculos extraoculares del ojo. Ahí se insertan los músculos extraoculares, los que son restos y oblicuos del ojo, a través del anillo tendinoso de Sick. Por lo tanto, existe un anillo tendinoso de Sick. Esa es la separación. Bajo eso nos encontramos con ese foramen, que lo habíamos visto por el otro lado, que se denomina el foramen redondo. ¿Ya? El foramen redondo, entonces, para el maxilar. Lo que pasa aquí es lo siguiente. El foramen redondo, cuando está desarticulado el hueso, se puede ver por su cara antero-inferior. Pero si el hueso está articulado contra el palatino y contra el maxilar, entonces va a formar un área aquí, una fosa, que se denomina fosa pterigopalatina o pterigopalato-maxilar, y entonces el foramen redondo se abre hacia la fosa pterigopalatina. Eso es lo que le van a decir los textos. Le van a decir, el foramen redondo se abre a la fosa pterigopalatina o pterigopalato-maxilar. Usted dice, ¿qué es eso? Ah, no, eso es una cavidad de cráneo común con cara que se forma con un cráneo articulado. En relación al ala mayor, podemos decir que tiene dos porciones. Una porción que es horizontal y una porción vertical. Y entre la porción horizontal y vertical existe una cresta que se denomina la cresta esfenoidal. Cresta esfenoidal. Y en el extremo más anterior de la cresta esfenoidal, un tubérculo que se denomina el tubérculo esfenoidal, que también se puede ver ahí, ahí o ahí. O sea, una cresta esfenoidal de separación y un tubérculo esfenoidal en el extremo. Y ahí uno puede saber, estamos en presencia de la ala mayor del esfenoide, pero en la porción vertical. En cambio acá esto es la porción horizontal. Dos porciones, horizontal y vertical. Miren acá, aquí estamos viendo el foramen espinoso. Y se denomina foramen espinoso porque está en relación a eso, que es la espina del esfenoide. O sea que la espina del esfenoide la tiene que buscar siempre en relación al foramen espinoso. En cambio, hay otra estructura que ahí no se puede ver, que se denomina la língula esfenoidal, y que la língula esfenoidal se confunde con la espina del esfenoide, es muy similar, solo que esa se puede observar por el foramen carotídeo, que aquí tampoco se ve. Ahí. Esa región deja una espícula ósea que se denomina la língula esfenoidal. Otra cosa es la espina del esfenoide. ¿Ya? Pero cuando usted lo vea,
En el laboratorio no va a saber cuál es probablemente si no tiene puntos de referencia. En la espina del esfenoides está en relación al foramen espinoso. La língula esfenoidal está en relación al surco carotidio y al foramen carotidio. De hecho, es una región donde se puede ligar la carótida interna. Ya. Por debajo del foramen redondo nos encontramos con el proceso pterigoides, y el proceso pterigoides mantiene dos alas. Desde anterior es una región convexa y presenta un ala lateral y un ala medial del proceso pterigoides. El ala medial del proceso pterigoides se proyecta verticalmente, en cambio el ala lateral se proyecta de una manera lateral, es como que se abre así diagonalmente. Por el otro lado, por la región posterior, forman una fosa, ¿ya? Una gran fosa. Entonces se denomina la fosa pterigoidea. La fosa pterigoidea. Y fíjense que por debajo, en el extremo del proceso pterigoides, forman una abertura que se va a denominar escotadura. La escotadura esfenoidal. También se le puede llamar la escotadura del proceso pterigoides o escotadura pterigoidea. Pero, ¿por qué tanto el nombre? Es que nunca se llama, porque nunca está así. Porque siempre está articulada con el hueso palatino. Está articulada con la porción piramidal del hueso palatino. Por lo tanto, esa cavidad siempre se ve cerrada, aunque tengamos un hueso que lo hayamos tratado de separar. Entonces se articula con la porción piramidal del hueso palatino. Y la lámina medial del proceso pterigoides mantiene un gancho, o amulus, que se denomina el gancho del proceso pterigoides. Esto es la misma cara anterior, pero ahora es una cara anteroinferior. Lo han rotado levemente para verlo un poquito más por debajo. De tal forma de que ahora los senos esfenoidales quedaron un poquito más levantados y podemos observar como si tuviera o la cara o el rostrum, que es toda esta área del esfenoides, y ahora podemos ver los procesos pterigoides mucho más descendidos, de tal forma de que la escotadura pterigoidea se puede ver mejor y el proceso pterigoides también, el gancho del proceso pterigoides. Ahí estamos viendo la lámina lateral del proceso pterigoides y la lámina medial. Ambas láminas tienen cara lateral y cara medial. Es decir, que nosotros tenemos que hablar de la cara lateral, del ala lateral de la pterigoides, la cara medial del ala lateral de la pterigoides, la cara lateral del ala medial de la pterigoides y la cara medial del ala medial de la pterigoides. ¿Se entiende? Tienen que hacer esa diferencia. ¿Por qué? Porque después los músculos se van a insertar en una u otra. ¿Ve que se empieza a colgar lindo esto? Acá se ve mejor, miren. Esa es la diferencia exacta entre las dos porciones del ala mayor, entre la porción vertical y la porción horizontal. Y aquí se ve una espícula ósea, que se denomina el tubérculo esfenoidal, que realmente no es así. Si usted ve el tubérculo esfenoidal en un cráneo y se va a dar cuenta, es una espina. En realidad es una espina esfenoidal, es una cosa puntiaguda. Creo que hay pocas cosas en el cuerpo humano que pinchan más que esa. Pero se llama igual tubérculo esfenoidal, ¿ya? Pero se va a recordar ¿por qué? Porque no lo va a encontrar, porque va a decir, pero esto, ¿cómo es esto? No es un tubérculo. Me mintió el profe. No es eso. Lo que pasa es que por convención se le dice tubérculo esfenoidal. Seguro que a lo mejor en cráneos de otros países existen, pero siempre es una espina. Pincha. ¿Y cómo la sé? Porque es el cúlmine de esta cresta que se denomina esfenoidal. ¿Y por qué se forma? Ahí se forma porque convergen las fibras del músculo temporal, que es un tremendo músculo, con el fascículo esfenoidal del músculo pterigoideo lateral, y las dos traccionan para lados distintos. Y como traccionaron para lados distintos, entonces se forma eso. Vista posterior del esfenoide. En la vista posterior llama la atención el corte de sierra. Lateral a eso nos encontramos con una región del cuerpo que volvemos a ver entre el ala mayor y el ala menor en la fisura orbitaria superior. Aquí tenemos el ejemplo de una fisura que no tiene fondo y tiene luz, ¿cierto? Por eso que no es una fosa. Bien, se da entre las dos alas. Y dijimos que además está dividida por una espícula ósea para la inserción del cartílago zinc, ¿cierto?
Bien. En relación al proceso pterigoides, vamos a decir que aquí se ve mejor todavía lo que son las láminas mediales y la lámina lateral del proceso pterigoides y el gancho del proceso pterigoides. Si nosotros ascendemos por el gancho del proceso pterigoides, nos encontraremos con una pequeña fosita que se denomina fosita pterigoidea, y un surco pterigoideo pequeñito para la inserción de porciones cartilaginosas de la tuba auditiva. Sobre eso vamos a ver el foramen pterigoideo. El foramen pterigoideo para el paso del nervio pterigoideo y la arteria pterigoidea que va a ir hacia la faringe. En el ala lateral de la pterigoides, en el margen posterior, vemos una espícula ósea que se denomina el proceso pterigoespinoso. Proceso pterigoespinoso del ala lateral. Y entonces aquí podemos ver la cara medial del ala lateral de la pterigoides, y aquí estaría la cara lateral del ala medial de la pterigoides y la escotadura pterigoidea. Perfecto. Y dijimos que la escotadura pterigoidea estaba rellena por el hueso palatino, la porción piramidal del hueso palatino. Y que la fosa pterigoidea es eso. Todo el espacio donde va a estar incluidos los músculos pterigoides. El músculo pterigoideo medial y el músculo pterigoideo lateral van a tener inserción ahí. Bueno, en el ala medial, sobre el surco y sobre la fosita pterigoidea, podemos encontrar también, digo podemos porque no siempre se encuentra, pero podría encontrar una rugosidad, o también podría ser una pequeña fosa, ¿ya? Pero una rugosidad para la inserción del músculo tensor del velo palatino. El tensor del velo palatino es un músculo importante que va a descender por aquí, se va a reflejar por el gancho del proceso pterigoides y va a ir hacia medial, con el del otro lado, va a ir hacia medial y van a formar el paladar blando. Por lo tanto, esa área que queda entre los procesos pterigoides van a formar parte de las coanas y van a ser las fosas posteriores que van a hacer la comunicación entre la cavidad nasal y la nasofaringe. Cavidad nasal y nasofaringe. Esto forma parte de la cavidad nasal. Y esto, ahí, forma parte del paladar. Vemos una vista lateral del hueso esfenoides, donde vemos la lámina o la porción vertical del ala mayor del esfenoides. Aquí estamos viendo la cresta esfenoidal, el proceso pterigoides del esfenoides. Ahí estamos viendo la espícula del proceso pterigoespinoso, la cara lateral del ala lateral de la pterigoides, el proceso o gancho o amulus de la lámina medial del proceso pterigoides. Y aquí estamos viendo una flecha que está pasando por el foramen. ¿Qué foramen sería ese? Pterigoideo. ¿Quién fue? El foramen pterigoideo. Entonces el foramen pterigoideo lo vimos delante por ahí. Pero mire cómo se abre de nuevo hacia anterior y pasa hacia lo que se va a denominar después la fosa pterigo-palato-maxilar también. O pterigo-palatina. O sea que el foramen redondo y el foramen pterigoideo, los dos se abren hacia la fosa pterigo-palatina. Esos forámenes y esos canales van a ser muy importantes después para dilucidar cómo ingresan arterias o nervios, o cómo ocupan espacio y hacia dónde se dirigen. Por mientras tratemos de armar este rompecabezas. Mira aquí, arteria carótida interna, por lo tanto esto es surco carotídeo. Esto es la región donde se iba a encontrar la espícula, que es la língula esfenoidal. Aquí estamos viendo el foramen pterigoideo. Perfecto, el foramen pterigoideo. Y aquí estamos viendo, esto es el proceso pterigoides. Eso es el ala menor, ala mayor, nervio trigémino, quinto par craneal. El primer nervio, el oftálmico, lo va a enviar por la fisura orbitaria superior. El segundo nervio, división 2, lo va a enviar por el foramen redondo. La división 3 lo va a enviar por el foramen oval, nervio mandibular. Y por el foramen espinoso dijimos que iba a pasar la arteria meningia media. Ahí le faltó algo que era la arteria meningia menor, que también pasa por el foramen oval. Y aquí es más o menos parecido. Mire, arteria carótida interna, pasando por el surco carotídeo, perfecto. Aquí estamos viendo el foramen redondo, nervio maxilar. Ahí estamos viendo el nervio mandibular. Y aquí estamos viendo el nervio, el foramen espinoso, donde está pasando la arteria meningia media. Y aquí estamos viendo el foramen que es petroso, y aquí estamos viendo el foramen venoso.
¿cierto? Una representación de lo que podría pasar. Y ahí estamos viendo el nervio óptico pasando por el foramen óptico, ¿no? Todo coincide, ¿eh? Bonito. Y ahí estamos viendo los nervios oculomotor y troclear. Oculomotor y troclear, que nosotros dijimos que pasaban por aquí, hacían unas pequeñas impresiones y después siguen aquí y se van hacia el ojo. Esto es un cráneo articulado con esfenoides articulado, vista posterior donde podemos ver los procesos pterigoides, y aquí podemos ver la articulación con el hueso pómero, que es de la cara, cráneo. Y esto es lo que yo les decía, el hueso esfenoides entre sus procesos pterigoides conforma parte de las fosas nasales. Son las aberturas posteriores de las fosas nasales, que se llaman coanas, y que se forman por la articulación de este hueso que se denomina el pómero. Perfecto. Y además por la incorporación de estos huesos, que son los huesos palatinos. Y ese es el hueso maxilar. Hueso palatino, hueso maxilar. Y ahí está, miren, ahí está la porción piramidal del hueso palatino, que va a ir a cerrar la escotadura pterigoidea del proceso pterigoides. Y este es la fosa pterigoidea. Y mire ese foramen. Foramen pterigoideo. Foramen pterigoideo. Perfecto. Y acá, mire, al otro lado, en la fosa nasal, estamos viendo las conchas. Maravilloso, las conchas. ¿Y aquí qué concha sería esta? Concha superior y media. La otra había que cambiar el ángulo para ver la concha inferior. Concha superior y media. ¿De quiénes son parte? Del etmoides. Perfecto. Pero hay otra cosita interesante. Aquí arriba, aquí, en la articulación con el pómero, me llama la atención la capacidad. Él hoy día me sorprendió. Hizo una interrogación buenísima. Pero cuando yo lo veo siempre en las clases está así, aletargado. No sé lo que hace, pero cuente después a su compañero qué hace para que vaya bien. Porque lo veo aletargado, lo veo durmiendo y después va al laboratorio, me hace tres respuestas y va con 6. Cosas que... Bueno, este pómero se articula con el esfenoide, miren, se articula con el esfenoide y se articula con la base del proceso pterigoide. De tal forma de que se forman de nuevo hemisurcos o surcos que van a formar canales después, surcos que van a formar canales con el vómer. Cuando el vómer se articula con el esfenoide lo hace a través de un surco que se denomina surco vómero esfenoidal, que está en el centro, y por lateral al vómer se va a formar en articulación con el esfenoides un nuevo foramen que se va a denominar foramen vaginal del esfenoides, en el cual va a formar un conducto vaginal, porque ahí va a estar el proceso vaginal del esfenoides, que es un surco y hace un sistema de macho-hembra, de tal forma que los procesos se van a intercalar y van a formar un conducto de nuevo, y todas las estructuras que van a pasar por ahí van a ser vaginales o palatovaginales. En este caso, el nervio palatovaginal o la arteria palatovaginal, pero que son arterias y nervios que van a ir hacia la faringe. Por tanto, sus territorios de irrigación son la faringe. ¿Cuáles son los elementos que atraviesan? No los vamos a decir de nuevo, ustedes ya lo deberían manejar, o bien, por lo menos se los dije, lo puede hacer el tipeo y los va a encontrar. No nos vamos a quedar ahí. Hueso temporal. Mira, este hueso a mí no me gusta. Porque no me gusta porque lo que tenemos que decir de él no es lo que realmente ocurre con él. Lo que tenemos que decir es darle una configuración externa del hueso porque ya se nos acaba el tiempo. Pero este hueso es más complejo que todo, por eso vamos al final. ¿Por qué es más difícil? Porque este, además de tener caras y porciones, como lo que ocurría en igual del esfenoides, además de él derivan otros huesos, como el hueso del cuello, que corresponde al hueso yoides. Por lo tanto, el hueso yoides es una derivación del hueso temporal. Además, el hueso temporal tiene una configuración interna que nosotros la conocemos como oído. Por lo tanto, el oído medio, la cóclea, todos los huesecillos y todas las estructuras que corresponden al oído son configuración interna del hueso, por un lado. No la vamos a hablar hoy, la vamos a hablar con la clase de oído y audición.
Además, tiene una configuración propia interna para el paso del nervio facial y otra configuración para el paso del nervio vestíbulo coclear. O sea, hace canales internos que también deben ser analizados, pero en clases propias para eso, que son más avanzadas, más adelante. Por tanto, ¿qué es lo que vamos a decir del el hueso temporal? Algunas características de sus caras externas, que son elásticas, ¿ya? Pero igual es complejo. Bien. El hueso temporal, antes de que veamos su formación, el hueso temporal tiene porciones. Vamos a hablar de que el hueso mantiene una porción escamosa, que es esa, escama, y que se va a articular con el parietal. ¿Se acuerdan que el parietal tenía una porción que yo les dije, se articula de manera escamosa, como la escama de un pescado contra el temporal? El temporal tiene su porción escamosa para eso. Tiene una porción que se denomina mastoidea, esa. Tiene otra porción que va hacia la región interna, que se denomina porción petrosa. De ahí derivan los nervios, por ejemplo, nervios petrosos. Porción petrosa. ¿Qué significa petroso? Tiene forma de piedra. Y efectivamente parece una piedra. No tiene forma de nada más que de una piedra. Y es corticalizada y durísima. Porque dentro tiene la configuración del oído. El oído está protegido desde el neurocráneo. La porción petrosa. Otros autores dicen, se llama petromastoidea. Ustedes verán, petromastoidea, la suman. Además tiene proceso estiloide, porción aparte. El proceso estiloides se forma por derivación embriológica del hueso yoides. Que finalmente, ¿qué es el yoides? Centros de osificación, 2 o 3 centros de osificación del hueso temporal que se van hacia el cuello y que quedan conectados a través del proceso estiloides, que son centros de osificación independientes. Por lo tanto, el hueso yoides, en algunos casos, podría quedar conectado a nivel óseo, conectado, y forma esto, proceso estiloide alargado, en el centro del cuello, y forma una verdadera aguja hasta el hueso yoides, y esos pacientes, cuando sufren un golpe, se fractura eso. Imagínense esa aguja ósea que pasaría dentro del cuello. ¿Y cómo uno entiende que puede ocurrir eso? Porque antes se pensaba, decía, pero ¿por qué se osifica ese ligamento? ¿Cuál es la razón? Bueno, la razón es que deriva del hueso temporal. Y se osificó porque, como ustedes ya saben, si es sometido a un ambiente que necesite osificación, como que por ejemplo no se ocupe el yoides de la manera correcta, no se movilice el yoides, entonces se va a osificar, porque lo que el cuerpo no ocupa, lo osifica, lo encapsula o lo elimina. Pero entonces lo que se osifica es el ligamento. Sí. Pero entonces porque el hueso temporal osifica alrededor del ligamento o el ligamento. El ligamento es completo. Como el ligamento es fino, ese queda como una verdadera aguja del hueso. ¿Ya? Bien. Y una porción última, que es ese hueso que se ve ahí, que de hecho parece independiente, ¿cierto? Es el hueso timpánico. O sea, tiene una porción timpánica. De tal forma que ahora entendemos mejor que a nivel embriológico se forma una región que se denomina escama del hueso temporal, escama, y aquí van a derivar varias cosas interesantes, que cuando se une una porción con otra, forma fisuras. Y esas fisuras van a tomar el nombre de las porciones que estén involucradas. Por ejemplo, fisura tímpano-escamosa, o petrotimpánica, o petrotimpánica externa. Pero se refiere a las porciones que están involucradas, para que después no se la aprenda de memoria, porque tiene lógica. Aquí estamos viendo la porción petrosa. Esta es la porción timpánica. Esta es la porción escamosa. Vista endocraneal, porción escamosa, porción petrosa. Aquí estamos viendo la porción petromastoidea, vista externa, porción timpánica, porción escamosa. Y la porción, ni siquiera la colocan, la porción estiloidea. Bien. Por lo tanto, el hueso temporal debe ser visto en distintos colores para poder analizar las porciones, ¿cierto? ¿Qué vamos a decir en principio? La porción escamosa tiene osificación, adivine de qué tipo.
Adivine de qué tipo de osificación tiene la porción escamosa. ¿Por qué? Porque puede deformarse en caso de que tuviera alguna alteración. Perfecto. Pero yo esperaba que me dijera otra cosa. Membranosa. ¿Por qué? Porque todas las escamas de todos los huesos son membranosas. Porque nombramos escama del occipital, ¿cierto? Porque nombramos la porción que parecía una verdadera escama gigante del parietal. Porque nombramos la porción más ascendente del hueso frontal como la escama del hueso frontal. Por lo tanto, las porciones escamosas son de osificación membranosa. Eso también quiere decir otra cosa. Pareciera que todas las osificaciones membranosas son planas, son como unos muros, no son enmarañados, no son porciones petrosas. Entonces, aquí está el límite de la osificación de tipo membranosa versus la osificación endocondral que se ubica en casi todo el resto del hueso. En casi todo digo porque el hueso timpánico tiene una osificación mixta y bien extraña también. Bueno, pero la escama del hueso temporal mantiene un surco labrado, que es el surco de la arteria meningia media. El surco de la arteria meningia media, entonces, se puede encontrar a ese nivel. También un proceso óseo que va a interactuar con el proceso dado desde el hueso cigomático, y entonces hablaremos del proceso cigomático del temporal. Proceso cigomático. Que cuando está articulado se forma el arco cigomático. Proceso cigomático del temporal. Ese proceso cigomático, mire, tiene una raíz, esa, que se le denomina raíz longitudinal del cigoma. Raíz longitudinal del cigoma. Cigoma, cigomático. Así también tiene una raíz, mire ahí, que se denomina transversa. O sea, tiene una raíz transversa del cigoma y una raíz longitudinal del cigoma. La raíz longitudinal del cigoma continúa en el próximo hueso, como las líneas temporales, que nosotros habíamos visto en el parietal. Y la raíz transversa del cigoma, además, tiene un tubérculo óseo ahí, que se denomina el tubérculo articular anterior o el tubérculo del temporal. Pero el tubérculo del temporal es toda esta área, tubérculo del temporal. O mejor dicho, ahora y hace poquito, cóndilo del temporal. Que después se dijo, cóndilo del temporal. Detrás del cóndilo del temporal nos encontramos una fosa que se denomina fosa mandibular. Y detrás de la fosa mandibular un tubérculo que se denomina el tubérculo temporal posterior. Porque la arteria meningia media, una vez que... Mire, la arteria meningia media nace de la arteria maxilar. Y la arteria maxilar es parte de un sistema que se denomina carotidio externo. No es parte de la carótida interna. No es que se meta al cráneo inmediatamente, sino que nace desde fuera del cráneo, aborda una región que es profunda de la cabeza, de la cara, y después se mete dentro de la región. Y antes de eso da colaterales. ¿Ya? Por lo tanto, y esas colaterales pueden ser esto. Uno habla de arteria meningia media, surco de la meningia media, o puede decir surco de alguna de las arterias temporales. ¿Cierto? Puede ser surco de la temporal anterior, por ejemplo. Porque después, esas son las arterias que van a labrar la región. ¿Ya? Pero derivan de lo mismo. Entonces podría estar ahí la meningia media, una rama de la meningia media, o una rama de las arterias temporales, pero de la misma arteria maxilar, que son derivaciones de ella. Bien, entonces, delante del cóndilo del temporal vemos esta área que se denomina el plano subtemporal. Plano subtemporal. Bien, raíz transversa, raíz longitudinal de cigoma, dijimos que esto se transformaba después en una línea. Mire ahí, entre la porción mastoidea y la porción escamosa se forma una fisura que se queda labrada en el hueso adulto. ¿Se denomina fisura? No. Sí, puede ser petroescamosa externa, o escamomastoidea, a secas. El concepto normalmente lo podemos lograr como petroescamosa externa. El problema es que hay una interna, por eso no se puede decir petroescamosa. Petroescamosa externa. Sobre la fisura petroescamosa externa podemos observar esa escotadura. Es una escotadura de inserción
para el hueso occipital. Y por lateral un surco que se denomina antes ranura digástrica, ahora surco mastoideo para el músculo digástrico, y sobre eso un foramen que se denomina foramen mastoideo y que se va a abrir por el otro lado del hueso en un surco para el seno sigmoide del hueso temporal. El proceso mastoides culmina en un ápice, que se denomina ápice de las mastoides. Y delante del ápice de las mastoides nosotros vamos a encontrar el proceso estiloides del hueso temporal. El proceso estiloides, como se ve aquí, deriva de la porción escamosa, pero forma un centro de osificación distinto. Y acá podemos ver el hueso timpánico. Y mire, el hueso timpánico, la mitad del poro acústico externo es escamoso y la otra mitad es timpánico. El hueso timpánico viene a colaborar en cerrar la región, de tal manera que el margen timpánico está conformado por dos huesos, o por dos piezas óseas del mismo hueso. Y sobre eso, sobre el poro acústico externo, nosotros podemos encontrar una área cribosa, que se denomina área cribosa suprameática, porque esto podría ser el meato acústico externo. Por lo tanto, esto es el área cribosa suprameática. Y en el área cribosa suprameática podemos también encontrar una línea, o también puede ser una cresta, que se denomina la cresta suprameática de Henle. La cresta suprameática de Henle. Aquí no está, pero se puede ver en relación a esa cresta, a esa área. Y creo que en alguna de las imágenes también se puede observar. Profe, una duda, el 2 que usted dijo que era la escotadura occipital, ¿es occipital o...? ¿Cuál es el O sea, 2? no, ¿es un 1 creo? ¿Esto? Sí. Parietal. ¿Yo dije occipital? Sí, sí, sí. No, es una escotadura para el hueso parietal. Ahí donde se articula el hueso parietal, y lo habíamos nombrado, creo, en el hueso parietal que se articula con el temporal. Bien. Esta espícula ósea, esto es una lámina, en la lámina petrosa, o laminilla petrosa, que se proyecta hacia el hueso timpánico. Esto es importante porque, miren, esta fisura completa se forma entre el hueso timpánico y el hueso escamoso. Por lo tanto, esas fisuras debiesen ser llamadas tímpano escamosa, ¿cierto? Pero como se instala una laminilla petrosa, divide a la fisura tímpano escamosa en dos. Una fisura, esta, que se denomina petrotimpánica, y una fisura que se denomina petroescamosa. Entonces, de ambas, la más importante es la petrotimpánica, porque la petrotimpánica va a formar un pequeño conductillo para el paso del nervio cuerda del tímpano, que es un nervio que va a ir hacia el nervio facial finalmente, pero lleva 2/3 anteriores del gusto. Por lo tanto, es un nervio que va a ir hacia la configuración interna del hueso y que va a pasar hacia la cavidad media para llevar los 2/3 anteriores del gusto, la sensación del gusto. Aquí estamos viendo entonces una vista exocraniana del hueso. Vemos aquí, ese es el surquito del surco para la arteria temporal. Aquí estamos viendo la raíz longitudinal del cigoma. Esta es la raíz transversa del cigoma, este es el cóndilo del temporal. Aquí podemos ver la fosa mandibular. Este es el tubérculo condilar posterior o temporal posterior. Aquí estamos viendo el hueso timpánico, el poro acústico externo. Aquí estamos viendo el área cribosa suprameática, ¿cierto? Y esa estructura, esa espícula ósea, estaríamos viendo la cresta suprameática de Henle. Aquí estamos viendo el proceso mastoide, el ápice de las mastoides, el proceso estiloides, el surco mastoideo, y puede que ese, habría que verlo, ese o ese, sea el foramen mastoideo, que se abre hacia el otro lado. Y todo el área, esta corresponde a, ¿cómo se llama eso? Escamas, el hueso temporal. Ahí se puede ver además, mire, esa espícula ósea. Esa es la que yo le digo, la espina suprameática de Henle. Espina o cresta suprameática del texto. Y toda esa área es el área cribosa, está bien llamada cribosa, ¿cierto? Suprameática. Y aquí estamos viendo el hueso timpánico y el proceso mastoide. Aquí estamos viendo un hueso temporal vista inferior, donde podemos ver el proceso cigomático
ahí estamos viendo la cara temporal del hueso temporal, que va a formar parte de la fosa temporal, el plano subtemporal, la fosa mandibular, la raíz transversal del zigoma. Aquí estamos viendo el hueso timpánico. Esto corresponde a la fosa yugular. Aquí estamos viendo el surco que lo veíamos por el lado externo, que era el surco mastoide o exranura digástrica, y otro surco que va a estar más medial, que es el surco de la arteria occipital, que iba a pasar la arteria occipital. Por detrás del proceso estiloide que se ve ahí, estamos viendo un foramen que se denomina estilomastoideo. También a este nivel podemos ver medial al foramen estilomastoideo, que es para el paso nervio facial. Por ahí se abre paso nervio facial después. Después de que hizo un recorrido interno por la porción petrosa, se abre por el foramen estilomastoideo. Y aquí estamos viendo la cara yugular, una cara yugular, una fosa yugular, y después tenemos acá el foramen carotídeo. Es decir, la flecha está marcando el canal carotídeo, porque por aquí pasa la carótida interna, por la porción petrosa del hueso temporal. Aquí estamos viendo la laminilla de la porción petrosa, que nos está diferenciando las fisuras, ¿cierto? La fisura tímpano-escamosa y la petrotimpánica, como habíamos dicho anteriormente. Y mire acá, en esta vista también se puede ver ese surco, que es el surco del seno sigmoide lateral, pero del hueso temporal. Habíamos visto estos surcos en otros huesos para conformar este seno sigmoide que habíamos visto que era bien sinuoso, ¿cierto? Y que se abre, aquí no sé si lo está representando o no, pero se abre aquí el foramen mastoideo. Esto es más o menos lo que uno podría rescatar en un hueso temporal. Esto es la realidad, que es un poco más difícil que lo que se veía en el otro hueso. Pero para poder describir un hueso como esto, la idea es que usted reconozca porciones primero. Eso es el proceso cigomático. Esto es la raíz transversal del zigoma o cóndilo del temporal. Por tanto, esto sería la fosa mandibular. Por tanto, esto correspondería al cóndilo temporal posterior o tubérculo condilar posterior. Aquí estamos viendo el proceso estiloide y ese foramen estilomastoideo. Perfecto. Entonces esta es la ranura digástrica o ahora surco mastoideo, y esto es el surco de la arteria occipital. Aquí estamos viendo la fosa yugular, la fosa piramidal, la fosa timpánica. Esta corresponde a la entrada al canal carotídeo o foramen carotídeo. Aquí esto está, está roto, en realidad no es una estructura en sí, pero aquí deberíamos encontrar la cara yugular. Y acá también deberíamos encontrar el surco del seno sigmoide, tendríamos que verlo por el otro lado. Por la cara endocranial, el hueso temporal tiene la siguiente estructura. Mire la porción escamosa. La porción escamosa demuestra dónde ingresó desde exocráneo, digamos, hacia el endocráneo, la arteria meningia. Ahora sí, arteria meningia media por endocráneo. Por lo tanto, ese es el surco labrado de la arteria meningia media. Aquí tenemos un tubérculo del temporal, un tubérculo escamoso, también se le denomina, o tubérculo temporal interior o endocraneal. Pero tubérculo escamoso es más conocido y mantiene un conjunto de pequeñas crestas que van alrededor de manera de remolino que no tienen nombre, pero demuestran, al igual que las impresiones digitales del hueso frontal, cómo improntan los giros cerebrales a este nivel, ¿ya? Y estamos hablando a ese nivel del lóbulo temporal. Miren la porción petrosa, mantiene una distinción con respecto a la porción escamosa a través de esa fisura que se denomina petroescamosa, pero ahora interna. Esta es la fisura petroescamosa interna. Y sobre la región petrosa, esta estructura que se denomina el tegmen tímpani, o techo del tímpano, que es una estructura abultada, tegmen tímpani. Anterior al tegmen tímpani podemos ver ese surco que termina en un
foramen y después un conducto, que es el surco y el hiato del nervio petroso mayor y el surco y hiato del nervio petroso menor. Aquí están los nervios petrosos. Anterior y medial a los nervios petrosos, una fosa que se denomina la fosa de Gasser, la fosita de Gasser para el ganglio del nervio trigémino, el quinto par craneal. Y fíjense cómo la porción petrosa tiene una cara superior, ¿cierto? Y una cara que es más bien inferior, pero oblicua. En la cara superior, cuando se encuentra con la otra cara, mantenemos un pequeño surco, que no es el margen del hueso, un pequeño surco para el seno petroso superior. Y debajo, un surco para el seno petroso inferior. Una escotadura que termina cortando el hueso, que se denomina la fosa subarcuata. Fosita subarcuata. Y también se puede ver por este otro lado lo que nosotros veíamos antes como fosita piramidal. Una escotadura que está en el margen, que se denomina la escotadura yugular. Que es lo más importante ahora ver este surco que decíamos que se denominaba el surco del seno sigmoide lateral, en el cual se abre el foramen mastoides o mastoideo, y aquí se está viendo la forma que mantiene el seno sigmoide. Por lo tanto, otro hueso, como el hueso occipital, como el hueso parietal, va a proporcionar áreas de este seno sigmoide para finalmente proporcionarnos esta escotadura, que es la escotadura yugular, en conjunto con la escotadura yugular del occipital, conformar el foramen yugular. Por lo tanto, el foramen yugular se va a conformar aquí, para la yugular interna. Pero no solo para eso, sino para la emergencia del glosofaríngeo, del vago y del accesorio, que son los nervios craneales noveno, décimo y décimo primero. Por lo tanto, nervios 9, 10 y 11, glosofaríngeo, vago y accesorio, y la vena yugular interna pasan por este foramen yugular. Aquí se puede ver entonces la porción petrosa. Mire qué hermoso cómo se ve el tegmen timpani. El tegmen timpani, o techo del tímpano, efectivamente es el techo del tímpano, de la caja timpánica más bien. Es decir, que si nosotros rompemos esta lámina, que es dura, pero si la rompemos y la sacamos, entonces nos encontramos con los huesecillos del oído. Y con todo el diseño de la caja timpánica que está por dentro. ¿Ya? En este momento, por ejemplo, vienen los otorrinos a hacer disección los días lunes en la tarde, porque están diseñando un método para hacer cirugía laparoscópica a nivel de oído, pero ingresando por el conducto auditivo externo, y de tal forma de ser lo menos invasivo posible, porque desinsertan el tímpano, después lo vamos a ver, desinsertan el tímpano y se meten dentro de este hueso. ¿Pero por qué quiero llegar a esto? Porque ellos me decían, pero ¿cómo podemos acceder a una cámara, otra cámara, que registre cómo nosotros nos metemos desde el otro lado, para que esto quede registrado? Entonces dije, diseñemos una ventana a nivel del tegmen timpani, sacamos esto con el techito del tímpano y por ahí metemos una cámara. Y la dejamos pegadita, la pequeña cámara, la pequeña sonda, y ahí se ve cómo ellos operan toda la región. ¿Ya? Porque efectivamente debajo de esto está la caja de timpánica. Y se puede sacar bien, se puede sacar perfectamente. Profe, ¿y por dónde ingresan? Ellos ingresan por el conducto auditivo externo. No, pero la cámara que quieren poner ahí, ¿también la ponen por el...? No. Es que en el caso de los... lo que pasa es que... Buena pregunta. Lo que pasa es que lo que nosotros estamos hablando son en la sala de necropsia, que los cadáveres los tenemos decalotados, sin cerebro. ¿Ya? Entonces tenemos esta área como para poder hacerlo, para demostrar, pero no se podría hacer en una persona, digamos, in vivo, porque ¿cómo le rompemos esa región para mostrar una cirugía? No, estamos hablando de cuerpos, ¿ya? De cadáveres. ¿Ya? Cadáveres que tenemos en la sala de necropsia están siendo ocupados para esto. ¿Ya? En realidad hacen la parte de necropsia acá y hacen el resto de la cirugía en vivo y casos en la clínica del CAR. ¿Ya? Pero entre los dos una investigación al respecto. ¿Ya? Pero es bastante interesante porque usted lo piensa, no vamos a ir para otro lado, pero igual vale la pena. Usted lo piensa, la cirugía laparoscópica están ocupando a todo nivel. Empezaron siendo cirugías de abdomen,
Pero ahora las cirugías, por ejemplo, las artroscopías de hombro, las artroscopías que se hacen de rodilla, son maravillosas porque son pequeñas incisiones donde usted puede operar, etcétera, extraer regiones o cortar, y son poco invasivas. Pero a nivel de oído, por ejemplo, no se ocupaban. Y no están registradas cuando podrían perfectamente ser ocupadas porque las cirugías de oído son súper agresivas. Entonces, la idea es ocupar estas laparoscópicas que se ocupan, por ejemplo, para hacer artroscopías con una técnica especial para poder ser insertadas en otorrinolaringología. Me encuentro genial. Una súper buena idea, digamos. Aquí tenemos la porción petrosa y era para mostrar esto, que son los surcos del seno petroso superior, la fosita, esa miren, la fosita de Gasser, y ahí está el surco y el hiato, perdón, ahí, surco y hiato del nervio petroso mayor, surco y hiato del nervio petroso menor. Por lo tanto, esta área es el tegmen timpánico. Por acá podemos ver el surco del seno sigmoide lateral y el foramen mastoideo que se abre desde el otro lado, ¿cierto? Por lo tanto, el hueso temporal también es complejo porque finalmente es difícil hasta de orientar. De tal manera de que la porción petrosa se orienta hacia medial y hacia anterior. Y la porción escamosa hacia superior y con su cara externa apuntando la región lisa hacia la región externa y su proceso cigomático hacia anterior para articular con el del hueso cigomático. ¿Qué hora es? Ya, pero dejamos aquí, creo que hay puras imágenes ya para cerrar esto, pero nos continuamos en la próxima clase con artrografía.